Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio en este segundo día del taller sobre la sinodalidad y comenzamos con la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre. Contigo solo para guiarnos. Siéntete como en casa en nuestros corazones. Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo. Somos débiles y pecadores. No nos dejes promover el desorden. No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado, ni la parcialidad influya en nuestras acciones. Encontremos en ti nuestra unidad, para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad y la justicia. Todo esto te lo pedimos, que estás obrando en todo lugar y tiempo, en la comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hoy el Padre Marco Agüero nos va a dar el taller, la charla sobre la sinodalidad, partiendo del Concilio Vaticano II, que fue el acontecimiento más importante después de siglos en la Iglesia y que marcó un cambio en la vida de la Iglesia. Y es ahí el Concilio Vaticano II que el Papa Francisco retoma para convocar la sinodalidad, para convocar a toda la Iglesia en el mundo en este camino de sinodalidad. El Padre Marco entonces nos va a dar el taller centrado en el Concilio Vaticano II para que sepamos el porqué de la sinodalidad, que no es porque al Papa Francisco se le haya ocurrido, sino que es el planteamiento que nace del Concilio Vaticano II. Bien, entonces el Padre Marco nos dará una exposición. Todos ustedes saben que es el decano de nuestro decanato 2 y está en la parroquia de San Francisco, ¿no? Entonces, después de su exposición, tendremos un momento de diálogo, de responder a las preguntas que ustedes por el Facebook hagan llegar tal y como hicimos ayer. Bien, pues, Marco, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan, por el pase. Saludo a Clever, también, que está en esta sala de Zoom, responsable técnico de esta transmisión, y a todos los amigos de la parroquia San José de Nazaret que están unidos a esta señal a través del Facebook. Bien, vamos a tener, entiendo, un par de momentos, un momento que acabemos hacia las 9 más o menos, alrededor de las 9, de exposición, ¿no?, de mi parte hacia ustedes sobre el Vaticano II y las implicancias de su eclesiología. Y luego un ratito de preguntas para cerrar, como siempre, 9:30 en punto, ¿no?, que es la hora que han coordinado para el cierre de estas 2 noches de formación. Tengo entendido que ayer abordaron la sinodalidad de este mundo laical con testimonios muy hermosos de una pareja de esposos. Bien, he preparado un material que puede ser un poco denso para estos 40 minutos de exposición, pero lo pueden ustedes luego tener con calma y en casa lo pueden revisar un poquito, ¿no? He puesto algunos links dentro del PowerPoint para que ustedes, una vez con el PPT en sus manos, en su computador, les sea más fácil el acceso a una serie de documentos. Bien, voy a compartir Clever, ¿sí? Tengo permiso, ¿verdad? Perfecto, ese es mi disco duro. Bueno, aquí estamos. Este es el PPT, ¿bien? Y bueno, en verdad son 3 documentos que vamos a trabajar. Voy a abrirlos en su delante de ustedes. Esta es la Constitución Lumen Gentium del año 64 durante el concilio. Voy a tenerlo ahí abierto. El otro documento es un artículo en el que me he basado para la presentación de estos primeros 40 minutos de Ross Bill, un doctor en filosofía, catedrático. Ahí está, es un articulito corto que está en internet también, fácil de conseguir,
Y si desean, se lo puedo dejar a Clever también para que pueda él trabajar con el texto, haciéndoselo llegar a ustedes. Bueno, y obviamente el PPT, ¿no? Voy a buscar mi matriz, acá está. Este es el PPT. Lo voy a abrir ante ustedes. Cualquier cosa no sé si Clever me oyes. Clever. Clever, tú estás atento al Facebook, ¿verdad, Clever? Si estás atento al Facebook y hubiera alguna intervención durante la secuencia, me interrumpes con toda confianza, ¿ya? Si hubiera alguna sugerencia, algún dato técnico, algo. ¿Pueden visualizar ustedes mi PPT? ¿No? Supongo que sí. Voy a ponerle en F5. Ahí está. Sí. Ok. Ahí tenemos nosotros a los dos grandes papas del Vaticano II, se llama Concilio Vaticano II, y la eclesiología es el modo de pensar la iglesia, ¿no? Que es una rama de teología dogmática, pero que al margen del elemento doctrinal tiene implicancias operativas muy fuertes en la vida de la iglesia, ¿no? Uno puede decir, ¿qué eclesiología tienes tú? ¿No? Yo tengo una eclesiología A, B o C, ¿no? Los modos y maneras de pensar y describir a la iglesia, ¿no? La eclesiología del Vaticano II. Vamos a dejar algunas láminas, o las voy a pasar como que rápido, porque no es la pretensión de este espacio, pero bueno. Aquí, por ejemplo, les he puesto dos links, para que estudien ustedes en casa. Uno es de la página web del Vaticano, lo puedo abrir. Hago clic acá. Y ante ustedes va a abrir la página web del Vaticano, con los documentos del concilio, ¿no? Entonces ustedes acá tienen los documentos en todos los idiomas a la vista. Vuelvo al PPT. Tengo también que me parece interesante, es Wikipedia. Me parece que tiene un buen resumen del Concilio Vaticano II con una sección bastante interesante de información, ¿no? Las fases, las intercesiones, bueno, acá intercesión está como, a ver, debe ser interespacio sesión, ¿no? Pero bueno, los documentos y ahí más o menos en los datos que figuran aquí en Wikipedia dice que fueron 2.450 personas obispos, bueno, un número bastante significativo, ¿no? De 2.400, 2.500, incluso un poco más. No voy a trabajar estos textos porque el tiempo no nos va a dar, pero les he dado el link. Pan y pan, lo cierro, ¿ya? Los he abierto ante ustedes para que vean que el link está bien puesto. O sea, si alguno quiere estudiar un poco el tema, meterse online en el Vaticano II, pues tiene estos dos links inmediatos. Este es un pantallazo informativo, que no lo voy a leer tampoco. Tiene datos del concilio, ¿no? Bueno, el Vaticano II, cuál fue el concilio anterior, quién lo convocó. Acá ponen la misma cantidad de obispos, 1.450 obispos, en fin. Se abrió el año 62, 65, se clausura, y es el concilio número 21, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia. Bueno. Ante ustedes, amigos, están los documentos del concilio, que son un total de 16 documentos, como pueden ver ustedes arriba, ¿no? Están de mayor rango de importancia a menor. Acá pueden ver, hay 4, 1, 2, 3, 4 constituciones. Hay, contamos acá, 9 decretos, y acá abajito contamos 3 declaraciones. Ok, estos serían los documentos que fueron emitidos al final del concilio, ¿no? El concilio dura del año 62 al año 65. Fue el gran evento reformista de apertura, fue obviamente ecuménico también, como su nombre lo indica, recuperando el significado, el sentido más básico de la palabra ecuménico, ¿no? En fin. Tenemos entonces 16 documentos importantes, ustedes pueden pasarse todo un curso estudiando los textos, leyéndolos, ¿no? Bueno, voy a comentar un poquito los libros de arriba. La Dei Verbum, o la Constitución Dei Verbum, como debería decirse en sentido más, mejor pronunciado, ¿no? La Constitución Dei Verbum, que es una constitución dogmática, habla del qué de la revelación, ¿no? Lo que la iglesia recibe, ¿no? La iglesia recibe
la revelación de Dios, ¿no? La Sacrosanctum Concilium, la Constitución, nos va a hablar de cómo esta iglesia celebra su fe, ¿no? Dei Verbum, la iglesia recepciona el don de Dios, sujeto, digamos, receptor del don de Dios, ¿no? Y la Sacrosanctum, como esta iglesia, este sujeto receptor, celebra la fe, ¿no? La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, importantísima, incluso tiene el epíteto de pastoral, habla del vínculo de la iglesia con el mundo y lo no católico, lo no intraeclesial, ¿no? ¿Y qué cosa es la Lumen Gentium? La Lumen Gentium es el documento más importante doctrinalmente hablando del concilio. De las 4 constituciones, porque en este documento la iglesia vuelve a autoconcebirse, vuelve a pensarse a ella misma, ¿no? La Lumen Gentium tiene el aporte de generar líneas de reflexión muy interesantes y novedosas para hasta ese momento, ¿no? Si nosotros atáramos las 4 constituciones, Lumen Gentium, quién soy, la identidad de la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Dei Verbum, la iglesia que recepciona el don de la revelación. Sacrosanctum, la iglesia que celebra el don de la fe. Y Gaudium et Spes, la iglesia que se vincula al mundo, a la sociedad, al diferente, ¿no? Y en fin, los decretos y las declaraciones son desarrollados de esa misma secuencia temática. Si bien la Gaudium et Spes es para muchos una constitución, la principal del Vaticano a nivel, digamos, doctrinal o desarrollo teológico, la Lumen Gentium como constitución dogmática marca el corazón de esta experiencia, ¿no? Acá les comparto una serie de desarrollos que están ahí, lo mismo, ¿no? Las 4 constituciones, 9 decretos, ¿no? Paso. Este es un material que encontré también, es de una española en Madrid, que publica sus cositas, ¿no? Este es un díptico, ¿no? La primera página, la segunda, tercera y cuarta. Imprimiéndolas, ¿no? Se puede... esta laica, Pilar Rivas se llama, trabaja en una parroquia de Madrid y tiene varias publicaciones ligeras, pero muy bien documentadas. Acá tiene 4 partes este material. La primera parte es esta, ¿no? La primera hoja, presentación, ¿no? Habla de la presentación. El número 2 habla de los hitos del concilio. El número 3 habla de los fines del concilio. La página 4 nos habla de la fecha en la que ella redactó esto parece que fue el año 2012, último año del gobierno de Benedicto, convocando él al sínodo de la evangelización que ya en gobierno de Francisco daría pie a la famosa e importantísima Evangelii Gaudium de Francisco. Bueno, este material van a encontrarlo también en un link que ahorita voy a mostrarles en un ratico más. Esto sería interesante si ustedes quieren una charla, algo ligero, ¿no? Pero serio, con algún grupo de laicos de sus comunidades. Es una hojita que se imprime en 2 caras. Esta carpeta que les estoy mostrando a ustedes, acá está el link, voy a entrar y voy a delante de ustedes demostrar que el link está bien puesto. Así que Clever, ¿tienes trabajo? Está cargando un drive, este es un OneDrive, ¿no? Del Hotmail, del Outlook. Aquí está, miren, no sé si Clever logras ver, he actualizado hace poquito esta carpeta, aprovechando el diálogo con ustedes, y he numerado 1, 2, 3, 4 hasta el 10. He puesto 10 documentos. Este PPT que estoy mostrando ante ustedes, este PPT, ¿no? El de ahorita, el que estamos trabajando, está aquí como el número 5, ¿ya? Y luego hay una serie de documentos interesantes, ¿no? Incluso unos videitos súper interesantes, cortitos, sobre la apertura, y los encontré en internet, y la clausura del Vaticano II. Y esta que dice ficha, Clever, sí. Voy a hacer el doble clic acá. Es la misma ficha que acabo de mostrar, ¿no? O sea, para que ustedes puedan tener más documentos.
Para el padre Juan Febrero de repente le interesa esto que está aquí, la revista Concilium. En su número 312 trabajó todita, el 312 fue, acá son 166 páginas, trabajó sobre el Vaticano II. También aquí van a encontrar artículos, uno de Codino, un jesuita atrás en Bolivia, de José Comblan, el belga, que ya falleció. Este artículo de Rossville, lo voy a abrir, el de acá, es el mismo que les he dicho que he usado para desarrollar algunos conceptos en esta noche con ustedes, ¿no? Acá hay de un marianista, Cecilio de Lora, trabajó mucho en el CELAM, muy querido en el CELAM, con una perspectiva muy interesante. Videitos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver si es que se logra. Tú me dices si es que el audio no carga, ¿no? No, si carga, vamos a intentar. No. Es para descargar, estimado Clever. Lo descargas y ya está. Ok. Podemos intentar si quieren, ¿no? Descargar. Vamos a intentar si lo descarga, ¿no? Se descarga muy rápido porque son videos súper cortitos. Y nos hablan de este famoso evento, el Concilio Vaticano II, que ha marcado la vida, ¿no? Voy a abrirlo, pero ahorita ustedes no van a tener el audio, ¿no? Bien, voy a detenerlo un ratito. Esto que lo saco. Voy a pararlo aquí un ratito y voy a dejar compartir para darle el audio. Porque me imagino que no se escuchaba, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro control? Dejo de compartir aquí un ratito. Y voy a compartir con el audio, ¿sí? Para que puedan escuchar. Es un video cortito. ¿Dónde estás? Bueno, comparto toda mi pantalla. Ya, acá está. Ahora sí van a escuchar. Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme, aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Il Papa bueno. Bueno, es este el videito que acá les he mostrado, igual hay un videito a la conclusión. En total acá tienen 10 documentos, incluido este PPT. No sé si Clever te ha quedado claro de la idea de este link, ¿no? Bueno, vuelvo al PowerPoint, donde les he mostrado este link que tiene 10 documentos, incluido este mismo que estamos desarrollando, este PPT. Bueno, vamos a invertir unos minutos en algunos ejes programáticos que tienen como novedad la Constitución Lumen Gentium. Y están en su mayoría extraídos de ese artículo que les he indicado, de aquí, que también está en el link de los 10 puntos.
de Roseville, doctor en filosofía, dice acá, ¿no? En la Universidad de Minnesota y en Estados Unidos. Es una publicación del año 2017, una publicación corta, voy a checar el tamaño. Verán, tiene 10 páginas, 1, 2, 3, ahí arriba se ve, 8, 9, 10. O sea, se puede leer, ¿no? Y está en un 95%, creo que un lector, digamos, sencillo, sin mayor, digamos, manejo de elementos de teología de la iglesia podría disfrutar de este artículo, ¿no? Tiene un pequeño error de numeración, pero no hay mayor cosa, es un artículo bastante bueno. Este artículo lo he tomado como desagregándolo a partir de este punto de la exposición. Ahí está la Lumen Gentium, el artículo, este es la Constitución, que se las mostré también aquí. Esta es la Constitución, Lumen Gentium, sobre la Iglesia dogmática, Vaticano II. Este PPT, que es el texto de la Lumen Gentium, la Constitución Lumen Gentium, dogmática ella, junto a Grande Weber, tiene 46 hojas en 8 capítulos, ¿no? Bueno, voy al PPT. Acá tienen un mapa conceptual del documento, ¿no? Y tienen ahí en la cajonería de abajo los capítulos, ¿no? Está compuesto, dice, de 8 capítulos, ¿no? 8 capítulos. Capítulo 1 del misterio de la iglesia. Esto es muy interesante, Roseville lo va a trabajar. El misterio de la iglesia, se habla de la iglesia como misterio, y eso ya da otro enfoque. El capítulo 2, ¿dónde estás? Capítulo 2, el pueblo de Dios, que es el capítulo emblemático de la Lumen Gentium. Muchos teólogos y pensadores de la iglesia vieron este capítulo como un error teológico, ¿no? Cuando fue el gran aporte de, ¿no?, recuperar, superar la línea jurídica que tenía la iglesia hasta en su autocomprensión, ¿no? La Lumen Gentium aporta en el capítulo 2 una novedad increíble. Capítulo 3, con el desarrollo de la sacramentalidad del episcopado en particular, que es un aporte teológico significativo. El capítulo 4, los laicos, que es un espaldarazo interesantísimo que está muy en consonancia con el capítulo 2, ¿no? El capítulo 5 dice que todos estamos en la santidad, todos los bautizados, no solamente la gente que tiene una consagración. En fin. El capítulo 6 es un poco, según Roseville, es un capítulo débil, y que dice Roseville en su artículo que los religiosos han perdido un poco. Los que han ganado son los obispos y los laicos, dice, según la perspectiva de él. Bueno, capítulo 7, en una perspectiva escatológica, intencionalidad con la historia. Y el capítulo 8 dedicado a María, ¿no? Como hija de la iglesia, interesante, ¿no? Madre de Jesús e hija de la iglesia. Este documento fue aprobado en noviembre del año 64. El Vaticano II fue del 62 al 65. 62, 63, 64, 65. Cada uno de mis dedos es un año, ¿no? 62, 63, ya, ok. En cada una de estas hubo 4 sesiones. La sesión del año 62, 63, y entre las sesiones se llamaban los intersesiones. Entre las sesiones, espacios de trabajo por comisiones especializadas. Están las sesiones y las intersesiones, que son los espacios. Bueno, el año 64, que fue la tercera sesión del concilio, fue aprobada, o sea, fue aprobada antes de la cuarta sesión, ¿no? Y ese mismo año, el 21 de noviembre, Papa Pablo VI, sucesor de Juan XXIII, que muere después de la primera sesión, él lo aprueba solemnemente, ¿no? Interesantísimo. La Lumen Gentium es el documento principal para efectos de lo que se quiere decir en esta charla, ¿no? Este es otro esquema que lo mantuve porque tiene un poquito más de carnecita de los 8 capítulos, ¿no? Bueno, obviamente eso no lo va, lo voy a mostrar. ¿Dónde estás, mi lupa? Ahí está, te encontré. Acá ven, capítulo 1, capítulo 2, 3, los 8 capítulos con un poco de explicación, ¿no?, de cada capítulo. Bueno,
Bien, aquí vamos a entrar a algunos elementos de la eclesiología del Vaticano II. Comenzaremos, vamos a desarrollar van a ver 5 cajoncitos amarillos ahí, ¿ya? Espero sí que estamos. Bien, bueno, no tengo reloj a la mano, qué loco. Bueno, espero. ¿Me pasan la voz a las 9, por favor? Mi estimado Clever, me interrumpes, ¿ya? Bueno, esto que está aquí es la... bueno, les explico. Este bichito que está acá abajo es la página 15 del artículo de Rosville, ¿no? Entonces acá lo he puesto como... Acá Rosville va a desarrollar al comenzar su artículo un poco cómo era la eclesiología antes del Vaticano. Y bueno, voy a parafrasear algunos pedacitos de su artículo, ¿no? Que es la madre de un poquito de esos 5 comentarios, 5 cajones amarillos que pongo ante ustedes. Durante los siglos que estuvieron antes del Vaticano II, la Iglesia romana estuvo acostumbrada a una eclesiología, a una forma de pensar la Iglesia, una eclesiología que era estrecha, dice, angosta, ¿no? En su alcance, ¿a quienes incluía? Era básicamente la jerarquía, en su método, que era más jurídico, y su finalidad, que era una salvación a veces extra histórica, ¿no? De hecho, acá cita a Congar, que el año 64 tuvo una frase interesante que aquí la recoge Rosville, este buen dominico que fue uno de los impulsores del Vaticano II, en los años 50 decía, ¿no?, que la eclesiología de la Iglesia Católica no era tanto una eclesiología, sino una jerarquiología. Es decir, la jerarquía católica, ¿no? Los señores obispos y el Santo Padre eran la jerarquía, ¿no? Eso era la iglesia, se absorbía ahí. ¿Y la iglesia qué es? Bueno, el Papa y los obispos. Los laicos, bueno, ahí deben estar, ¿no? Una teología de la jerarquía, lo llamaba el buen Congar jerarquiología, según recoge aquí en Rosville, ¿no? Bueno, en la página 16, Rosville dice lo siguiente, ¿no? Llegó el Concilio Vaticano II. Acá explican la forma en la que se dio el trabajo de las intercesiones, las sesiones, etc. Dicen que el primer documento preparatorio, son anécdotas muy interesantes que la gente que está cerca de esto lo cuenta, ¿no? Que el documento preparatorio no fue aceptado de arranque. Gracias por el documento preparatorio. A un costado, va. No se hizo el tacho, pero no. Comenzaron de cero, ¿no? No queremos un precocido. Vamos a cocinar nosotros, vamos a poner los insumos nosotros. En cambio, dice las voces de teólogos, claro, hubo un momento teológico previo al concilio que le llamaban la nueva teología, que era sobre todo europea, ¿no? Pero ahí varios de estos autores habían sido observados, si no sancionados, incluso se les retiraba la autorización de enseñar en facultades, ¿no? Las voces silenciadas, condenadas de las décadas anteriores al concilio fueron más bien las escuchadas. De esto hay muchos testimonios, ¿no? Hay libros sobre esto. Congar escribe, él era una de esas voces, por ejemplo. Con el resultado de que se introducían en la eclesiología del Vaticano nuevos métodos y nuevas orientaciones. Y aquí el autor va a hablar de 2 paradigmas. Yo los presento a continuación. Lo he puesto como 2A. Es el primer paradigma y luego desarrollaré el siguiente. Lo que salía en el capítulo 1 de la Lumen Gentium, ¿no? Les hice un comentario cortito. La palabra misterio. Esta constitución, la Lumen Gentium, adopta el misterio como una categoría fundamental. Es el capítulo 1, chicos. El capítulo 1. La iglesia es un misterio. Y eso remueve un poco el piso, ¿no? Describe a la iglesia, como dice Lumen Gentium 3, el reino de Cristo ahora presente, pero en el misterio. Leo el texto que está aquí, dice, el sentido teológico de la palabra misterio tiene la connotación de algo que no es conocido, ¿no? Que no está resuelto, que no lo capturo, que no lo meto en una cajita de fósforo, ¿no?
nos sobrepasa, ¿no? No es cognoscible. El sentido tiene algo, digamos, el sentido teológico, la palabra misterio tiene la connotación de algo que es cognoscible, pero no totalmente comprendido, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Nunca se agota, como decía, ¿no? Es al mismo tiempo capturable en algo, pero nos trasciende, ¿no? Entonces, con ese solo concepto, dice aquí Rosville, que cualquier perspectiva de una eclesiología estrecha y legalista, jurista, ¿no? Canónica, que es la que se primaba en la Iglesia Católica, antes del concilio, quedaba como de lado, ¿no? Al usar la palabra misterio, están dejando a que la Iglesia es algo que sobrepasa sus coordenadas jurídicas, ¿no? Y comienza a leerse la Iglesia como algo encarnatorio en la historia, pero que se puede leer o comprender el elemento humano, pero hay definitivamente una dimensión trascendente, ¿no? Como una institución en la historia, en la sociedad, ok, sí, pero también con vinculación al trascendente, ¿no? Al Dios. En fin, esta es un poquito la idea. Dice el autor, este patrón de identificación como misterio, distinción, ¿no? Identificación y distinción impregna el texto desde el capítulo primero, ¿no? Dice al final, miren esta cita de Rosville acá, esta es en la página, voy a ver mi cámara. La página 16, ¿no? Del artículo. Ok. La tendencia anterior al triunfalismo, que era la iglesia católica previa al concilio era muy triunfalista, ¿no? Era la sociedad perfecta. La tendencia al triunfalismo se evita, ¿no? Al decir que es un misterio, ¿no? Colocando, se evita aún más, ¿no? Cuando se coloca el misterio de la iglesia finalmente en el contexto del misterio del Dios unitrino, ¿no? La palabra misterio divino, misterio trinitario, misterio de la iglesia, ¿no? Entonces se va sacudiendo del polvo jurisdiccional canónico que se había usado para hablar de la iglesia como sociedad perfecta, ¿no? En fin. El otro elemento es lo que le decía el capítulo 2, pueblo de Dios. Y Rosville dice aquí que pueblo de Dios es el desarrollo eclesiológico principal, la imagen del pueblo de Dios. El segundo párrafo que está ante ustedes, no voy a leer todo el versito, dice que aporta una serie de valiosas perspectivas al pensamiento de la iglesia, y aquí enumera 3 de ellas. Dice que el pueblo de Dios incorpora un elemento que no estaba presente en las formas previas de ver a la iglesia antes, es la historicidad. Otro, la antropología. Y otro, la misión. 3. Historicidad, antropología, misión. La historicidad de la iglesia dice como un elemento esencial para entender su naturaleza, es decir, para la iglesia católica la historia se convierte en lugar teológico, obviamente para el caminar de la iglesia también. Eso no se tenía evidencia de ello cuando la iglesia era una jerarcología, ¿no? La antropología, obviamente, la gente camina en la historia. ¿Quién es el camino? El ser humano. Entonces el dato antropológico es importante. Introduce una antropología que sitúa a la iglesia como el objeto de reflexión teológica, ¿no? Es decir, la misma iglesia caminando en la historia, hecha por hombres en la historia, supone que hay que pensar en estos caminantes en la iglesia, ¿no? No solo la jerarquía, sino con el mundo de los laicos, ¿no? Que fue lo que intenta Lumen Gentium recuperar en el capítulo 4. Y además la misión, dice aquí Rosville, ubica la misión de la iglesia dentro del contexto de su naturaleza, de lo que decía el capítulo 1 del misterio, ¿no? Ubica la misión de la iglesia dentro del contexto de su naturaleza, de la cual es inseparable, ¿no? Bueno, perdón, hay una cuarta, dice acá. Por último, su atención a las relaciones, el tema del vínculo, ¿no? Y que será un desarrollo ya más de la Gaudium et Spes, ¿no? De la cuarta constitución. Bueno, esto es un poco eclesiología y comunión. 20 y 46, me quedan unos 12 minutos. Vamos a. Eclesiología y comunión, mire, la palabra eclesiología y comunión es con lo que se más identifica al Vaticano II, aunque es un término que no surge en el Vaticano II, sino en lo posterior, ¿no? Digamos, es una categoría teológica hija del Concilio Vaticano II, como lo reconoce
un sínodo del año 85, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, el sínodo del año 85, bueno, de sínodos se puede hablar muchas cosas. El año 85 hubo un sínodo, una asamblea general extraordinaria, ¿no? El año 85, el concilio se clausuró en 1965, más 20 años, es decir, al 20º aniversario de la clausura del concilio, se hizo un sínodo para pensar en los frutos del concilio. Y este sínodo, porque es un sínodo, digamos, todavía, este sínodo es bajo el gobierno de Juan Pablo II, ¿no? El sínodo del año 85, en su informe final, porque los sínodos no publican libros, sino hasta Francisco, el sínodo del año 85 dijo, hay un guioncito, lo puse en color verde, ¿no? La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de todos los documentos del concilio. No lo dijo un teólogo, un pensador rebelde, ¿no? No, lo dijo un sínodo. Es decir, esa categoría de pueblo de Dios, esa revaloración de misterio, a la iglesia como misterio, esa idea que los laicos son ciudadanos de la iglesia. Ahora el Papa Francisco habla de sinodalidad de una manera preciosa. Estas categorías permiten decir que esta eclesiología de comunión es efectivamente lo que articula. Le dije al comienzo que la Lumen Gentium es el motor y el corazón del conjunto de documentos del Vaticano II, de los decretos, incluidos sobre todo ellos, ¿no? Pero los decretos, pero a nivel de constitución, es el documento, el Vaticano II es un concilio eclesiológico. Y aportó este concepto renovador, ¿no? De pueblo de Dios, un laicado reconocido como relevante y protagonista en la vida de la iglesia. Y aquí, bueno, he puesto acá un poco más. ¿Qué hora es? A ver. Mira, todavía tengo un tiempito. ¿Qué cosa es la eclesiología de comunión? Y acá hay un ensayo de respuesta que Rosville va a encontrar, ¿no? En un teólogo cercano, ¿no? A él. Bueno, este señor Denis Doyle, el año 2000, decía de la eclesiología de comunión, representa un intento, dice la eclesiología de comunión para Doyle, citado por Bill, representa un intento de ir más allá de lo jurídico, pueblo de Dios, misterio, ¿no? De lo institucional, al enfatizar dimensiones no jurídicas, pues, ¿no? Místicas, sacramentales, históricas, antropológicas, vinculantes de la iglesia. Se centra en las relaciones, que se habla mucho al estudio del Vaticano II de la Ecclesia ad intra, Lumen Gentium, y Ecclesia ad extra, hacia afuera, Gaudium et Spes, por ejemplo, ¿no? Y otros más. La relación, el vínculo, ¿no? Tan importante en las relaciones interpersonales, en las relaciones de un país, de un colectivo, de una sociedad. Con la Trinidad, entre los seres humanos y Dios, entre los miembros de la comunión de los santos, entre los miembros de la parroquia, etc., ¿no? Decía este señor Doyle el año 2000, la eclesiología de comunión subraya que la iglesia no es simplemente destinataria de una revelación, como un sujeto pasivo, inerte, ¿no? Como que le entrego un paquete a alguien, ¿no? No es solamente un simple destinatario, sino como cuerpo de Jesús, ¿no? Está usando la figura de Pablo. Está esta iglesia vinculada pues dinámicamente a la revelación misma, ¿no? Que es una revelación que se da en la historia. Dios habla en la historia permanentemente. Bueno, acá hay una idea final, en fin, esto lo voy a pasar, usted lo pueden mandar el PPT con ustedes. Me pareció interesante esta idea de una acusación que se hace, ¿no? Se ve como un correctivo, dice a la eclesiología del pueblo de Dios. Vaticano habla del pueblo de Dios, capítulo 2. El sínodo del 85 dice, no es pueblo de Dios, hay que hablar de eclesiología de comunión. Ahora, por ejemplo, con el tema del sínodo, muchos sacerdotes sobre todo, ¿no? Más, y algunos laicos, claro, también, pero más se escucha sacerdotes que están en contra del sínodo porque dicen,
La sinodalidad, no, hablemos de otra palabra, no, corrijamos esa palabra, no vale, esa palabra no vale, hablemos de comunión, dice, ¿no? Un poco así, ¿no? Unos leyeron esta categoría, digamos, del año 85, cuando solemnemente se le da esta síntesis a los documentos del Vaticano II, la eclesiología de comunión, como un correctivo el capítulo segundo. Ya que el autor dice que no es así, ¿no? Bueno. Mi, digamos, cuarto cajón, un dato que me parece relevantísimo, el tema del ecumenismo, ¿no? Este es un tema fulminante, ¿no? Necesarísimo, ¿no? Como una iglesia que se vincula, no puede definirse en su mirada al interior de ella nada más, ¿no? El Vaticano II va a jugar con iglesia ad intra y ad extra, con las dos. Ambas se retroalimentan. Una iglesia ad intra, que se ve el ombligo y no sale fuera, no es eclesiología vaticana, del Vaticano II. O una que se olvida que es la iglesia y solamente hace atenciones, servicios. No, el Papa Francisco siempre dice, no, iglesia no es una ONG, obviamente, es el Vaticano II. Iglesia ad intra y ad extra están juntitos. Y dentro de la dextra está el hablar con aquellos que siendo cristianos y uniéndose a nosotros con el mismo bautizo, no están en comunión con nosotros por dolorosas heridas. Todo este empeño ecuménico, es decir, de búsqueda de unidad con las iglesias cristianas, ¿no? Y aquí es lo que hace un poquito, ¿no? Todo lo anterior, bueno, el Vaticano II afectó también en la iglesia ad extra, ¿no? En su conexión, ¿no? Con la misión de la iglesia, eso es interesante, ¿no? Comprendió la íntima conexión de la misión de la iglesia con su propia naturaleza. Es decir, la misión de la iglesia, el vincularse con la sociedad, el vincularse con el mundo, el vincularse con el pobre, el vincularse con el que piensa distinto, el vincularse con el distinto en grueso en general, vincularse, ser misionero, eso pertenece a la esencia de la iglesia. No es un apéndice, ¿no? Igual dice el Papa Francisco de la sinodalidad. La sinodalidad es constitutiva de la iglesia. A la iglesia católica no le queda otra cosa que ser sinodal. Y el Papa está trabajando en recuperar esta categoría, que al igual que la Eclesiología de Comunión es una categoría eclesiológica fundamental, ¿no? Y aquí hay una serie de conceptos. ¿Cómo está la hora? 5 minutos, ok. Y aquí hace mención al decreto Unitatis Reintegratio, que es un decreto riquísimo, ¿no? Muy delicioso, donde la Iglesia Católica por primera vez así habla con su historia con claridad de una línea ecuménica, ¿no? Y reconoce que la Iglesia Católica no se ha realizado plenamente la catolicidad, ¿no? En la Iglesia Católica. Esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque la categoría pueblo de Dios es una categoría que es igual que reino de Dios, pueblo de Dios, reino de Dios, son categorías eclesiológicas, reino de Dios incluso bíblicas, ¿no? Se pueden decir ambas, que nos dan a entender que reino de Dios y pueblo de Dios no es exactamente igual que la iglesia, que también es pueblo de Dios el otro, que también hay reino de Dios en el otro, ¿no? Eso me parece valioso. Y habla, pues, bueno, que penita que no haya mucho para leerlos juntos, ¿no? Y luego se menciona también la Nostra Aetate, que no es un decreto, es una declaración de las 3 que tiene el Vaticano, muy interesante también, pero ya con el vínculo ya no con el mundo cristiano, sino el vínculo con el mundo religioso, que es algo distinto, ¿no? Eso es lo que se llama diálogo interreligioso, ya no ecumenismo. Bueno, yo quería mostrarles, acá he puesto, mi estimado Clever, un linkcito chiquito, medio caleta, así nomás, ¿no? Metidito. Esta es una carpeta que tenemos en la parroquia de San Francisco, voy a abrirla. En esta carpeta es un OneDrive, ¿no? Del Hotmail. Aquí hay algunos, bueno, tenía más documentos, pero bueno, lo hemos estado borrando. Bueno, este video, bueno, si algo que se curioseen un poquito, ¿no? Este documento que estoy abriendo ahorita, que se llama Documento de Santiago, es un documento que yo les recomiendo que lo
compartan, ¿no? Como que es un documento hecho en Chile, ¿no? Me lo dio un pastor luterano. En la conferencia episcopal chilena hice este documento, donde las diferentes iglesias cristianas se ponen de acuerdo sobre el bautizo. Súper interesante. Hace su argumentación teológica, hace sus recomendaciones y todos los que firman. Súper interesante. Es como para que ustedes curioseen un poquito, ¿no? Bueno, cuando cierro acá, vuelvo a mi PPT. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Paso. Este es un concepto valioso. Este ya es otro libro. Es el libro de un jesuita retirado, el padre José María Castillo, un cerebro, uno de los teólogos principales. Lo confieso, un español también. Castillo, en el libro que está acá abajito de la página 436, este libro también se descarga, Clever, por internet. O sea, hace un esfuercito, ¡pum!, lo descargas. Página 436, vas a encontrar este pedacito, ¿no? Perdón, aquí este autor, este teólogo, desarrolla el tema de sacramentalidad de la iglesia como o sea, la iglesia comienza a ser sacramento, ¿no? Interesante. Y aquí hay un argumento en esa línea, ¿no? ¿Qué cosa se dice? Porque el tema de la sacramentalidad de la iglesia es un tema eclesiológico, teológico básico del Vaticano II. No es como eclesiología de comunión, que es un concepto que no sale la letra del texto, no sale en el Lumen Gentium, pero esto que la iglesia es sacramento sí sale. La iglesia como sacramento, así como trabajó la sacramental episcopado, sacramental iglesia. ¿Qué se dice cuando la iglesia es sacramento? Que la iglesia prolonga en el tiempo, en el espacio, la presencia del Salvador y Liberador de Jesús. Eso es fundamental. La iglesia como sacramento, signo, como un símbolo de la presencia en la historia de Jesús y del reino, si quieren, ¿no? Sacramento. La iglesia es cuerpo de Cristo, ¿no? En fin. Y si ven el libro hay un montón de notas, ¿no? En fin. Habla de la idea de Pablo también, donde el cuerpo de Jesús y el cuerpo de la iglesia son como lo mismo, ¿no? Los dos cuerpos, Jesús, sacramento. Y al final hace una conclusión teológica muy interesante, ¿no? Se puede decir que Cristo es el sacramento original, Cristo sacramento del Padre, sacramento original, y que la iglesia también, desde el Vaticano II se habla que es también sacramento. La iglesia es sacramento llamado primordial o protosacramento, ¿no? Y eso tiene una serie de consecuencias, acá el autor, ¿no? En la página 437. Porque las consecuencias que se deducen de la sacramental iglesia son muy interesantes a todo nivel, ¿no? El libro desarrolla varias, yo les he puesto aquí solamente con la idea de las consecuencias, ¿no? Consecuencias que se sigue de lo dicho al leer a la iglesia, ¿no? Si el Vaticano II dice que la iglesia es sacramento, ¿cuál es la consecuencia de eso, no? Es decir, yo viendo a la iglesia debo ver a Jesús, yo viendo a la iglesia debo ver al pueblo de Dios. Yo viendo a la iglesia debo ver el reino de Dios. Viendo a la iglesia cómo vive, cómo gestiona, cómo alienta el diálogo, la fraternidad, debo ver los sueños de Jesús, ¿no? No es propiamente una definición solamente de las esencias, sino es también un tema funcional, dice el autor, ¿no? No nos referimos tanto a la iglesia en sí, que también es cierto, sino a la forma funcional en la que ésta se despliega el mundo, ¿no? Afirmamos por una parte que la iglesia no es simplemente un instrumento de acción externa para procurar la salvación del hombre, ¿no? O sea, un aparato para dar salvación, ¿no? Te bautizas, te salvas, ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿No? Decimos que la iglesia no es ella misma la salvación, que esté vinculada a ella, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería compartirles, no sé cómo está el tiempo. Uy, 9 y 1 minuto. Me pasé un poquito. Había también la vinculación de estos conceptos al tema de la sinodalidad, que es una categoría teológica que el Papa Francisco ha recuperado en la vida de la iglesia, ¿no? Hay muchos documentos sobre esto de la sinodalidad y estamos ahorita en pleno sínodo número 16, ¿no? Que va a ser el año 2023. Yo creo, algo mencioné cuando les hablaba, yo creo que con la palabra sinodalidad está ocurriendo lo mismo que con eclesiología de comunión. Y es una
un concepto primo hermano uno del otro, ¿no? Porque si todos los bautizados somos corresponsables en la vida de la iglesia, y todos los bautizados, como es el capítulo 4 de la Lumen Gentium, o el capítulo 1, o el capítulo 2, ¿no? Desarrollan tan hermosamente ese concepto de pueblo de Dios, desplazando los reduccionismos jerarquizados. Entonces, pues, obviamente que los bautizados caminamos juntos, y somos corresponsables de la gestión de la vida de la iglesia. Y el laico no es un bulto en la vida de la iglesia, ni los religiosos tampoco. La sinodalidad es un reto, es una forma de caminar en la historia que tiene que ver mucho con, creo, es hija de, digamos, del Vaticano II también, creo yo, ¿no? Me atrevo a decir eso. Bueno, gracias, Juan, no sé, he dicho muchas cosas, perdón, me he pasado un par de minutos. Estoy ya no a las preguntas, no sé si contigo o con Clever. Con Clever es el que ve las preguntas del Facebook, ¿ya? Ahorita no hay preguntas, pero si hay algunas, se la cuelgo ahí en el Zoom. Ya. O se las pasas a él, a Marco, por Zoom. Sí, pero no hay ninguna ahorita todavía, no hay ninguna pregunta que yo vea. Oh, fabuloso. Por ahora no hay ninguna pregunta. Qué bueno, está bien, pues. O no nos han seguido. Te hago yo una. Dime. Ya esto... Ahí ahí tengo que tienes una una. pregunta, yo le puse en el Zoom. Ok. Bueno, contigo primero, Juan, sí, estoy viendo. No, la pregunta primero, responde, después ya. Con gusto, ya. Voy a habilitar mi chat aquí. Ok, gracias a quien haya lanzado la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay sectores de iglesia que no aplican el concilio? Porque también hay sectores de iglesia que no aplican el sínodo. ¿Por qué? Yo creo que son porque conciben la iglesia o tienen una eclesiología rígida, jurídica, reducida al mundo del derecho, al derecho canónico, a la doctrina del catecismo, y conciben la iglesia como algo inamovible, ahistórico y atemporal. Es un sector, hay que reconocerlo, de la gente de la iglesia que lee las cosas así, ¿no? Según Palabra Castillo, yo diría que le ponen el acento no tanto al evangelio, sino a lo religioso, ¿no? Al acontecimiento sacro, ¿no? A lo sagrado, a lo doctrinal, a lo religioso, y no tanto al Evangelio de Jesús, porque estas categorías que se han desarrollado aquí son categorías bíblicas, ¿no? Con nombres nuevos tal vez, pero son categorías bíblicas. El reino de Dios es eclesiología de comunión, el reino de Dios es sinodalidad. Eso es un proceso, creo yo, ¿no? Son resistencias también al cambio, ¿no? Creo. Hay gente que le cuesta mucho asumir el cambio o lo diferente, ¿no? Cree que la iglesia es algo como que hay que conservar aséptico, ¿no? De la historia, ¿no? No se puede mezclar con lo temporal, con la iglesia es sagrada, ¿no? Entonces, no me toquen eso que es sagrado. Algo así. Contigo, Juan, no sé si quieres comentar la pregunta también, contigo, José Diálogo. Bueno, hacerte como dos preguntas. Una, cuando el Papa convoca el concilio, dice, abramos las puertas, las ventanas, para que le entre aire fresco, ¿no? Y la otra es que la iglesia sea la iglesia de los pobres, ¿no? Entonces, ¿en qué medida también influye las dos categorías de que define el concilio, iglesia, pueblo de Dios, iglesia, comunión? Pues se entienda la comunión solo hacia el interior de la iglesia, pero en los términos jerárquicos, ¿no? Y no tanto lo que significa la comunión en el mundo y con el mundo. Y entonces ahí, no solamente a la hora de hablar de la sinodalidad, ¿tú crees que corremos el riesgo que vivamos la sinodalidad, ese diálogo solo al interior de los grupos de iglesia y no también la exigencia con el mundo, ¿no? Como pueblo de Dios que está ahí? Coincido plenamente con tu lectura.
Totalmente, ¿no? Yo creo que, de hecho, el sínodo está generando muchas resistencias, ¿no? En sus procesos. Y de alguna manera la resistencia es sobre todo, bueno, ayer publicaba en mi Facebook un artículo que ha sido el primer reporte del Vatican News, que es el órgano, digamos, a nivel oficial, ¿no? De la Secretaría de Prensa del Vaticano. Y ponía, bueno, obviamente hablaba de que está muy bonito el sínodo, pero decía, hay sectores de laicos que se resisten al proceso. Y el clero, parte del clero, ¿no? O sea, no puede evitar decir eso porque esa es la verdad, ¿no? Hay resistencias del clero. ¿Por qué? Bueno, porque nos es más fácil de repente la iglesia esta preconciliar, ¿no? Que estaba, que la que escribía el artículo de Roseville, jurídica, donde el clero tiene un dominio, un protagonismo muy evidente, ¿no? Y gestiona todo con formas y maneras que por más que sean amigables, no deja de ser antisinodal, ¿no? La acción sinodal, el mismo código, mira Juan, cuando se habla del Consejo Pastoral Diocesano, Consejo Pastoral Parroquial, dice el código que es una entidad opcional, optativa. No lo considera el código del 83, no lo considera necesario el Consejo Pastoral. Cosa que el Papa Francisco ha dicho radicalmente que no es así, ¿no? El Papa no dice que son opcionales, dice que son necesarios y urgentes, creo. Son los términos con los que califica el Papa. Sí. Yo creo que vamos a vivir un tiempo de resistencia muy fuerte al tema del sínodo. Me parece, Juan, también con lo que dices tú, ¿no? No sé, puedes seguir planteando tu reflexión. Ahí te han hecho unas preguntas que salían en el film. Cleve, vuelve a ponerlas. Sí, ya la estoy viendo acá. ¿Tú las ves? Ahí está. Sí, gracias, Clever. Bueno, otra pregunta por acá. Gracias, Clever. Oh, sí, miren, el Vaticano II tuvo en los decretos había uno que hablaba de la formación sacerdotal que se llama Optatantos Ios, de los seminarios. Interesante. Y hay también un documento Presbyterorum Ordinis, decreto, también de esos 9 decretos que tiene el Vaticano, que también trabaja el tema y da aportes interesantes, ¿no? Pero la tendencia ha sido de resistencia, ¿no? Y me parece que en la iglesia en grueso ha habido un invierno eclesial post-concilio, ¿no? Como que ha dado miedo la implementación efectiva y real de las grandes líneas del concilio, ¿no? El Papa Francisco hace poco publicó una constitución reformando los contenidos de formación en los seminarios. Muy interesante, es un esfuerzo interesantísimo de Francisco, porque se da cuenta que la forma en la que los seminarios van calibrando el proceso de maduración de sus candidatos al orden es fundamental. Pero lamentablemente hay formadores, hay gestiones pastorales, hay decisiones que forman a los chicos que salen del seminario, pues yo creo que en muchos casos hasta de espaldas al concilio, ¿no? Al menos estas grandes líneas que se intuyen aquí. Sí, pues, claro. El derecho canónico es todo, ¿no? Una discusión entre curas se resuelve con el derecho canónico, así ellos piensan ellos, ¿no? Siendo un documento ya antiguo, ¿no? El año 83, el código actual. El código al menos de rito latino, ¿no? Porque el rito oriental tiene otro código en la Iglesia Católica. Pero bueno, sí, es cierto, le dan más peso a la norma, a la ley. Es lo que decía el autor del artículo, ¿no? Una iglesia más jurídica que pastoral. Y eso no es pueblo de Dios. Eso no es misterio de la iglesia. Eso no es la iglesia de Jesús, ¿no? Pienso yo que eso no es evangelio, ¿no? Es religión, pero no es evangelio.
Ya, que son unos comentarios que están en la pregunta, mi estimado Clever. Gracias por por trasladarlos. No sé, Juan, tú dirás. Hay un punto también, y eso es clave también, es que, y eso es decir, hay muchos sectores en la iglesia que cuando hablan de iglesia nunca hablan de pueblo de Dios, no dicen pueblo de Dios, hablan sí de comunión, ¿m? Y esa comunión alrededor de la jerarquía, ¿no? Y eso expresa, y eso hay que tener conciencia, una eclesiología, ¿no? Después hay una lectura, gente hace la lectura, claro, antes del concilio los seminarios estaban llenos, un montón de vocaciones, la iglesia se da, y después, entonces le echan la culpa de todos los males al concilio. Hay sectores en la iglesia que tienen esa lectura. Y me acuerdo cuando uno estaba estudiando la teología en los primeros años, ¿no? Pues al disminuir las vocaciones y todo, tanto en los seminarios como, pues, se volvió a antes del concilio, ¿no? Y por eso no se implementó más la teología, ¿no? Y las propuestas conciliares, ¿no? En toda esa época de Juan Pablo II, porque había esa lectura en muchos sectores de la iglesia que el mal estaba en el concilio, ¿no? Eso, si alguien dice que no es verdad porque uno lo ha escuchado, ¿no? Y lo ha leído, ¿no? Porque sí es verdad, disminuyeron las vocaciones, tanto en los seminarios como en las vocaciones religiosas, ¿no? Pero no por el concilio, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Cambió totalmente el espíritu de la formación y el espíritu misionero en los sacerdotes, ¿no? Y en los religiosos y religiosas, ¿no? Y lo podemos ver acá. ¿Por qué existen los colegios de fe y alegría? Por el espíritu conciliar. Dejaron los colegios de estar en los barrios residenciales y en las casas para venirse a vivir en las barriadas, para venir al campo. Eso fue fruto del concilio. Todo ese cambio de mirada de la iglesia, ser la iglesia de los pobres. Ese es el fruto del concilio. Toda esa iglesia profética es fruto del concilio. Como hoy se quiere eliminar, bueno, durante todos estos años se ha dejado y se ha visto el concilio con esa lectura en los grupos conservadores de la iglesia, pues ese espíritu profético de la iglesia pues ha bajado, ¿no? Y el Papa Francisco trata de recuperarlo. Eso, toda esa realidad de una iglesia y todo el espíritu de la inculturación y de la encarnación es a partir del concilio. Una iglesia que se encarna en la vida del pueblo y está ahí presente. Y eso lo digo por propia experiencia por propia experiencia. Tanto en la formación del seminario que que tuve al final, como la vida y el testimonio de la iglesia, ¿no? Y repito, ¿no? Porque la gente no es consciente. Es decir, las congregaciones religiosas, pues vinieron acá los misioneros, los Merinol, etcétera, ¿no? Una vez más, los colegios Fe y Alegría existe porque los jesuitas a partir del concilio, pues impulsaron y cambiaron su mentalidad. Antes todos los colegios religiosos eran para la clase media y la clase alta de América Latina y en Europa. Todos los colegios. A partir del concilio cambia. Y eso es importante que la gente lo sepa. Son datos empíricos, ¿no? Que se constatan. Así fue. Muchas congregaciones comenzaron a incorporar en su diario de vida
una postura mucho más como inclusiva, ¿no? Y comprometida con la historia y con los, sobre todo los afligidos. Yo creo que en este enfoque del Vaticano II fue el que inspiró en América Latina el año 68 a la conferencia en Medellín, ¿no? 3 años después del concilio, Medellín fue un espaldarazo, un viento fresco. Claro, y como había el modelo jerárquico, canónico, digamos, legalista, ¿no? Bueno, eso se provocó la crisis. Pero en el fondo también, yo creo que la iglesia tiene que aprender a ser humilde, ¿no? A darse cuenta que su propuesta religiosa, si se quiere, es una entre varias, que tiene hoy día, hay un mercado muy variado del terreno religioso, y hay crisis culturales, antropológicas profundas que hacen remecer los mismos modelos en los que se sostienen una serie de elementos que son propios del derecho canónico, la jurisprudencia canónica en la vida de la iglesia, ¿no? Es cuestión de discernir los signos, ¿no? Hace poco leí un artículo de José Arregui, también español creo que es, ¿no? Sí, español. Del cierre de etapas de la vida religiosa, por ejemplo, interesante, ¿no? Por las crisis, la falta de vocaciones, el modelo cultural, el tema del celibato, el sacerdocio, una serie de temas muy interesantes que hacen ver que la crisis es muy profunda. Y hoy día es muy intolerante para el ciudadano de a pie hoy día una sociedad que se sienta perfecta, completa, plena, que es un poco el aire que tiene la iglesia, ¿no? Con pocos espacios de autocrítica, ¿no? Como una sociedad perfecta que tiene todo muy bien puesto y bien dicho y tiene la solución a todo lo que el mundo le plantea. Esa iglesia soberbia, triunfalista, yo creo que ya es parte de un modelo eclesiológico ya trasnochado y que no es el conciliar, ¿no? Hay un artículo de Codina muy bonito que lo llama el invierno eclesial. Él comienza su artículo diciendo que la primavera del Vaticano II fue dañada, ¿no? Por las gestiones posteriores del Vaticano, ¿no? Y que hay perplejidad ahora, que es un invierno, ¿no? Ya no es la primavera, sino es un invierno en la iglesia que ha despertado, creo, con la gesta del Papa Francisco. Sí, Juan. Sí, es decir, ahora, por ejemplo, estaba leyendo un artículo en Vida Nueva, ¿no? Dentro de, por ejemplo, las escuelas pías, los escolapios, ¿no? Algunas están la experiencia nueva de vivir juntos, religiosos y matrimonios. Es decir, es algo novedoso, ¿no? Por los laicos, ¿no? El sentido del laicado y la responsabilidad. Y entonces viven juntos. Han hecho, bueno, en una casa en España, ¿no? Ahora tienen algunos y están teniendo esa experiencia, ¿no? En el sentido ese de vivir. Bueno, es una experiencia y es una propuesta, ¿no? Que cambia en el sentido que los religiosos, cuando San Martín de Porres, los hermanos, que eran los laicos en las congregaciones religiosas, eran algo secundario, ¿no? Hermanos legos, la autoridad siempre era el que hacía el fraile, ¿no? Bien, en esta comunidad que ahora se están haciendo, ¿no? De matrimonios religiosos viviendo en comunidad, bueno, ahí todos son iguales, ¿no? Con el espíritu de la orden, claro, del fundador, ¿no? Es muy posible porque la crisis vocacional, la crisis cultural, la crisis antropológica, diferentes variables que están afectando la gestión, ¿no? De una congregación, vaya motivándolas a ellas a un discernimiento, a una lucidez ante el contexto y de que el espíritu le está pidiendo saltos de este tipo, ¿no? De repente mezclar lo que era separado del mundo, ¿no? Porque también ese concepto, separarte del mundo para ser santo, hoy es muy complejo, es muy difícil de sostener con claridad, ¿no? Y con contundencia. Un chico no te va a entender eso fácilmente. Más aún si el reino de Dios es darle vida al mundo, etc. La capacidad de las congregaciones, ojalá que vayan tomando conciencia de que de repente el Espíritu está pidiendo nuevas etapas a la vida de la iglesia, ¿no? De humildad, de incorporación,
Ahora, en todo esto yo creo que tiene que haber como un espíritu de sinodalidad, ¿no? Porque claro, yo puedo tener también viviendo religiosos con laicos, pero puede ser súper ultra el cura, ¿no? La autoridad máxima y no sé, no puede haber, o sea, así hayan formas, no es suficiente mantener la forma, sino el espíritu, ¿no? Claro, Donde sí. seamos comunidad de bautizados que disciernen a la luz del espíritu los caminos de la iglesia, ¿no? De una comunidad en específico. Sí. Veo así, Juan, amigo. Bien. ¿Hay Entonces, alguna pregunta? Claro, nosotros somos hijos del concilio, y eso siempre lo diré. Somos hijos del concilio. Y tuvimos una formación propia del concilio, ¿no? Del cambio de mentalidad, de espacio, de la razón de ser, no seminarios aislados del mundo, sino viviendo con la gente y trabajando y ganándote el pan, ¿no? Como los demás. sí. Y viviendo en el barrio, etcétera, ¿no? Hay un libro que Y hizo el eso, padre, no sé si lo has visto, un libro pequeñito que hizo el padre, digamos, el peruano Álvarez Calderón, Jorge sí. Álvarez, sobre la vivencia ciudadana, la espiritualidad del cura diocesano, ¿no? Y lo leí, se llamaba Cercanía de Dios. Y él ahí sostenía que el sacerdote diocesano debería trabajar como un, no sé, tener una profesión, trabajar, ¿no? Como, como un ciudadano. Es muy interesante. Por parte de no dejar al cura en el espacio sacro, ¿no? Mistérico, así, difuso, ¿no? De lo sagrado, sino subrayar la secularidad. Interesante. Claro, mientras los sectores conservadores de la Iglesia echan al concilio todos los males, nosotros que somos hijos del concilio, sin embargo, decimos que el concilio fue, pues eso, una gran luz y una alternativa clara de una iglesia, ¿no? Basada en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y en la perspectiva del reino. Eso es el concilio. Son dos lecturas distintas que responden también después a la pastoral y a la vida de cada uno, ¿no? Y cómo concibe la iglesia, ¿no? Y el De quehacer de la acuerdo. iglesia, ¿no? Y del laicado en ella. El concilio aportó esas categorías profundamente revolucionarias, ¿no? El pueblo de Dios, misterio, iglesia como misterio, superando los esquemas reduccionistas de jurídicos que había, ¿no? Jerárquicos o clericalizantes, y habló como pueblo de Dios, y luego sale este tema de la eclesiología de comunión, que la hizo un sínodo, ¿no? Un sínodo del Papa Juan Pablo II, imagínate, o sea, es interesantísimo la categoría teológica que surge en el año 85 a partir del concilio. 20 años después se toma ciudadanía esta categoría, y ahora estamos hablando de esta nueva categoría teológica amarrada a la misma con este sínodo, ¿no? Ese fue un sínodo extraordinario, año 85. Ahora estamos entrando a un nuevo sínodo que va a darle carta de ciudadanía a esta otra categoría teológica que se llama sinodalidad. Y ambas están amarradas al Vaticano II. Tanto la Eclesiología y Comunión del año 85 como esta que está surgiendo, va a tener ciudadanía en el año 2023 de sinodalidad, van a ser homenajes a la Eclesiología del Vaticano II, creo yo, ¿no? Porque ahí tuvieron su mata, el cal de cultivo, la experiencia profunda. El Vaticano II está regalándonos con Francisco esta nueva categoría, que es una forma distinta también de entender la comunión de bautizados y la eclesiología de comunión, ¿no? Bueno, pienso, también es un sínodo. Los sínodos también son hijos del Vaticano II. La Iglesia Católica no tenía sínodos antes del Vaticano II, sínodos jurídicos, ¿no? Los signos se comienzan a enumerar del año 65 en adelante, clausural con el Vaticano II. Este que va a ir en el 2023 va a ser el signo número 16, imagínense. O sea, que nada, 16 signos, imagínate, para 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, la Iglesia Latina, ¿no? Nada, Bien, estamos en entonces, hora. sí, van a Sí, ser amigo. y media. No sé si unos minutos puedes hablar del curso
para líderes, ya que algunos están para que se enteren mejor y porque tú estás dentro de ello. Sí, con gusto, con gusto. A ver, voy a compartir pantalla y me en 4 minutitos creo que la hago. A ver, Unos minutos ya 2 minutitos, antes de perfecto. terminar. Ya está. Voy a Y a ver si mostrar. alguno se anima. Claro, fabuloso sería. Vamos a ver. Ya, están que ustedes, queridos amigos de la Parroquia San José, el curso, esta es la web, ¿no? De un curso internacional desde la Sociedad de la Política Peruana, que está realizando la diócesis con apoyos externos, ¿no? La Academia de Líderes Católicos Latinoamericana, que es una entidad reconocida por la Santa Sede, y una universidad chilena que es amiga de la academia, que está avalando la cátedra del contenido temático de la misma, que es la Finisterre. Los logos están ante ustedes. Esto va a ser los jueves de forma virtual por Zoom, de 8 de la noche a 10 de la noche. Comenzará el 5 de marzo y acabará el 30. Bueno, el 5 de marzo y 30 de abril no son jueves, ¿no? Son sábados. El sábado 5 de marzo va a ser presencial. Viene un conferencista, justo el director de la Academia de Líderes Católicos, muy reconocido, a dar la conferencia sobre querigma, que es la primera categoría eclesiológica, ¿no? Bíblica, de el balazo del querigma el 5 de marzo. El sábado 30 de abril va a venir otro conferencista, este es un mexicano, especializado en temas de sinodalidad, un patrólogo. Los jueves de 8 a 10, ¿no? Con 2 jornadas los sábados, el sábado 5, el sábado 30, estos son los docentes, ahí está el sacerdote, va a estar bueno, acá hay gente de Perú, gente del extranjero, este señor Mario Ángel Flores, sacerdote, es excelente, un perito. Ustedes para postular tienen que hacer clic en postulaciones aquí, y sale un Google, que es un Google internacional de la academia, no lo podemos reducir, es un poco largo, tengan paciencia, postulan aquí y ya está. Acá tienen el programa, que es un detalle menudeo, y estas son las fechas, ¿no? Son 20 horas académicas, estos son los sábados 5 de marzo, sábado 30, y las 7 sesiones virtuales por Zoom. Acá están los bloques, digamos, ¿no? Los 3 bloques, el bloque intelectual, un bloque testimonios y un bloque inspirador. Estos son los temas, ¿no? Querigma es el tema cristocéntrico, y vamos a cerrar con la sinodalidad el día 30 de abril. Es como un emparedado, ¿no? Los elementos sociales, los temas sociales de la doctrina social de la Iglesia serán como un sándwich, ¿no? La primera capa del pan sería el querigma y la otra la sinodalidad. Ambos con conferencistas del extranjero que vienen aquí a Perú a darnos su experiencia y su caminar. Costos. Los costos son, bueno, acá dice 200 soles en sentido grueso, pero cuando ustedes vayan a hacer su trámite de inscripción está a 30 soles, ¿no? Que es el costo que se le pide normalmente a los chicos de parroquia que están inscribiéndose, ¿no? Es una plataforma de formación en doctrina social de la Iglesia a partir de la realidad nacional e internacional de temas de la malla que tiene la academia sobre temas de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es muy interesante, hay invitados peruanos interesantes y también invitados del extranjero, ¿no? Y a nivel de iglesia también hay muy buenas presencias como la del padre Mario Ángel, ¿no? No sé, eso sería, mi estimado Juan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por el Facebook? Clever, ¿hay alguna pregunta? Bueno, esto, Juan, para cerrar la información, este es el tema de costos, ¿no? Una vez que uno se inscribe, hace un pago de 30 soles mínimo o más, 30, que se hagan 30, y bueno, lo mandan el voucher acá y ya Erasmo le va a contestar, ¿no? 30 soles. Pero si 30 soles es mucho, pueden pedir también, llaman a Erasmo a este teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Puedo pagar 10 soles y Erasmo va a registrar su aporte de 10 soles. O 20, ¿no? Disculpa, Juan. Ya.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya ven que no es que haya que pagar 200 soles, sino menos. Pues se paga 20 soles, 30 soles, vean. Pero siempre colaborar con algo, ¿no? Y la parroquia también colaborará con algo. Sus equipos. En ese espacio se propuso la posibilidad de tener un círculo de estudios de canal, ¿no? Abierto a los que quieran. Ahorita hay gente también, algunos inscritos de otros decanatos, pero creo que también de otras diócesis. La idea es ir leyendo juntos y pensando juntos los documentos mismos del sínodo, ¿no? Entonces, es un espacio que no es un curso, es un círculo de estudios. Vamos a leer pausadamente algunos espacios, ubicar los documentos, ver que estos sean inspiradores en nuestra actividad. Y los que están interesados, pues hay un círculo de estudio, hay un formulario en Google para que puedan ustedes simplemente responder e inscribirse. Cuando se llena el formulario, como el formulario te devuelve la respuesta una vez que te hayas inscrito, vas a poner con calma en la sala de Zoom y la carpeta Drive, donde están los documentos que vamos a ir leyendo virtualmente poco a poco, ¿no? Documentos todos vinculados a la vida del sínodo que el Papa ha convocado, ¿no? Que está generando tanta polémica y tantas resistencias en muchos sectores de la Iglesia, ¿no? Igual que el Vaticano II, creo, ¿no? Claro, tuvo Es la misma resistencia el historia. Vaticano II. Igualito, la misma historia. Ahí el cardenal Ottaviani. Así es. Bueno, terminamos con la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre, contigo solo para guiarnos. Siéntete como en casa en nuestros corazones. Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo. Somos débiles y pecadores. No nos dejes promover el desorden. No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado, ni la parcialidad influya en nuestras acciones. Encontremos en ti nuestra unidad para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad y la justicia. Todo esto te lo pedimos, que estás obrando en todo lugar y tiempo, en la comunión del Padre y del Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, Marco, gracias por compartir con nosotros la reflexión del concilio y ayudarnos a toda la comunidad a acompañar este proceso que la Iglesia está viviendo. Muchas gracias, Marco. Sí, Juan, a ti y a Claire, que ha estado ahí en la parte técnica. Muchas gracias.